Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy, continuando con la serie de Aprendiendo a Programar, vamos a enterarnos sobre el concepto de la programación orientada a objetos. Para ahondar en este aspecto, tenemos que entender la forma en la que vamos a manejar a los objetos. Y es muy fácil porque es algo que se abstrae, es algo que se extrae desde el mundo real. Así como nosotros entendemos que un objeto es todo aquello que podemos tocar, que podemos sentir, en la programación se trata de adoptar toda esta lógica. Por lo tanto, si nosotros tenemos en la mano un lápiz, sabemos que es un objeto y ahora que mencioné su nombre, inmediatamente lo relacionamos, ya sea por su forma, por su peso u otras características. Entonces, en la programación también va a tener una relación inmediata con un nombre. El objeto va a contener entonces como principal característica un nombre por el cual nos lo vamos a referir. Este nombre puede ser uno específico del objeto en particular o puede ser un nombre de su clase. Me explico, comparándolo con el mundo real. Si yo digo perro, todos podemos imaginarnos a un perro en general. Sin embargo, también puede ocurrir el caso de que si alguien tiene una mascota muy querida que es un perro, un perrito, entonces lo primero que se va a imaginar cuando escuche perro podría ser a su mascota propia, con su nombre propio. Digamos Pepito. Por ejemplo, mi perro se llama Pepito, entonces siempre que yo oigo la palabra perro, recuerdo a mi querido Pepito. Perro sería su nombre general de toda la especie de los perros, y en la programación se le diría que es un nombre de clase, perro, porque puede definir a cualquiera, pero en general. Si yo quiero referirme a uno en específico, en mi caso Pepito, entonces yo sé que tiene un nombre particular, uno en específico, puntual. Hasta ahora hemos trabajado con los nombres específicos llamándolos por variables. Pero vamos a centrarnos en crear entonces una clase. Un objeto en específico o un objeto en específico de la vida real va a ser llamado por su nombre de variable, como el caso de Pepito. Pero para poder en programación crear más objetos que también sean perros, tenemos que crear algo más descriptivo, algo que los describa a todos. Esa es la clase, una vez más. La clase es lo general, lo que todos van a compartir en común, y desde la clase van a adoptar las reglas, comportamientos, sus atributos que vayan a tener. ¿Cómo lo hacemos? De hecho, en cualquier proyecto de los que les he ido presentando, hemos trabajado dentro de una clase. Si es que recordamos la primera clase, hemos explorado un poquito este proyecto sin ahondar mucho. Y lo que veíamos era en la línea 11, la clase Program. Todo lo que hemos trabajado acá ha girado en torno a la clase Program. Y dentro de esta clase Program, que es una en concreto, claro, teníamos su cuerpo, apertura de llaves, y luego iniciaba un método estático que no retornaba nada, por eso era void, y se llamaba main. Static void main. Dentro de este método main es que hemos ido trabajando todos los ejemplos vistos hasta ahora.
Como estoy trabajando con Visual Studio y el lenguaje C Sharp, tranquilamente puedo crear una clase después de esta clase. Esta clase program cierra en la 14 abrir línea 15. 16 cerrar llave. 17 cerrar llave. 17 en particular. Claro que cuando Listo. vayamos creando más líneas de código, este cierre de llaves se va a ir moviendo, por lo que su finalización no es absoluta hasta la línea 17, sino recorrerá más abajo. Pero lo importante es que luego que cierre esta llave yo puedo crear una nueva clase. Entonces vayamos a crear una nueva clase, que sea de hecho la de perro. Le doy enter y en la línea 18 escribo class L A S S espacio y perro. P E R R O. Abro llaves, Abrir llave. enter, y con esto ya tengo mi cuerpo. Entonces en la 18 class perro. la definición de mi clase, class perro. En la 19 apertura, 19 abrir llave. 20. en la 20 nada, 21 cerrar llave. y en la 21 se cierra todo el cuerpo de mi clase. 20. Entonces por ahora ya tengo una clase, obviamente vacía, de perro. Otro de los grandes atributos para que sea una clase que pueda reproducir objetos del tipo perro son los atributos. Y acá hay que ser muy puntuales, siempre en la programación. En la vida real nos podemos pasar mucho tiempo definiendo los detalles más exhaustivos, pero lo que nos interesa es resolver problemas al momento de programar. Por lo que, si queremos hacer un ejercicio, está bien, de sacarle atributos a un perro, o a nuestra clase de perro. ¿Qué atributos tiene? Un perro tiene un nombre, entonces nosotros sabemos que esa es una cadena, por lo que puedo definir tranquilamente una cadena S T R string.1 de 20 string text editor espacio string N O nombre. B R E punto y coma. Solo estoy definiendo la variable string nombre, punto y coma. Otro atributo que tiene el perro podría ser la raza, entonces también va a ser una cadena, porque también es un texto. S R I N G espacio text editor edición R A Z A punto y coma. Tengo nombre, raza, también podría ser el dueño. S T R I N G espacio text editor D U Que también va a ser una cadena. N O punto y coma. Podría ser el peso, que no va a ser en números enteros, no mide, diré, no pesa 1 kilo, 2 kilos, sino podría pesar 2.5 kilos, 3.3 kilos, etcétera. Por lo que esto va a ser un flotante. F L O A T espacio text editor edición P E S O punto y coma. Bien, por ahora tenemos 4 atributos dentro de la clase perro. Un string, que es el nombre. Otro string, que es la raza. Un tercer string, que es el dueño. Y finalmente un flotante, que es el peso. Y seguramente pueden estar pensando en varios otros atributos propios de un perro, que no, aparte de el nombre, la raza, el dueño y el peso. Podría ser la estatura, el color de pelaje, el sexo, etcétera. Muchas cosas, pero ¿qué es lo que nos interesa acá? Depende al programa que se nos ocurra hacer, al problema en específico que se nos ocurra resolver. Quizá yo no necesite el nombre del dueño. Para este ejemplo yo puse un string del dueño, pero quizá no me interese el nombre del dueño. Por decir, si yo quiero hacer un juego de entrenamiento para animales, para perritos, podría necesitar el nombre del dueño para cuando quiera registrar o quiera iniciar el juego, ¿no? Ingrese el nombre, su nombre, y que se registre. Pero quizá eso se guarde en otro lugar y no sea algo propio del perro. Podría ser. Quizá no me interese para algún otro aspecto el peso. Si quisiera hacer una aplicación veterinaria,
es muy probable que me interese el peso y otros aspectos que acá no estoy considerando para poder medir ciertos valores, ¿no? Además de estos atributos propios de esta clase perro, nosotros podemos definir métodos. Ya aprendimos sobre los métodos. Y el primer gran método que hay que definir para una clase, aunque no es obligatorio del todo, pero sí que es de muy buena costumbre hacerlo, es un constructor. Esto significa el poder definir un nuevo objeto de esta clase perro, ya pasándole atributos de antemano. Pero antes de ello vamos a ver la diferencia sin y con constructor. Por ahora tenemos una clase que ya tiene su nombre de clase, que es perro, y cuenta con 4 atributos. Me voy hasta la 22, línea 21, 20, 18, 17, 16, 15. 15, que es dentro de nuestro método main en el programa principal. Estamos dentro de la clase program, que está junto a la clase perro. No se va a definir una clase dentro de otra, sino las clases están al mismo nivel. Esta clase program en la que estoy ahora inicia, tiene un método main, termina el método main y termina la clase program, y a continuación estamos creando la clase perro. Ahora que estoy en el método main de mi clase program, puedo crear un objeto de esta clase perro que acabo de definir. De la misma forma que hemos creado variables del tipo entero, float, string, etc. Porque esas también son clases. Hay que escribirlas de la misma forma en la que las nombramos. Mayúsculas y minúsculas se respetan. Entonces yo escribo P, para el E, R, R, O. perro, Espacio, texto editor, edición, espacio. 0. Lista de finalización común, elementos, punto. Comience a escribir o use el desplazamiento para elegir, espacio, en blanco. P, lista de finalización común, 1. Punto y coma. Texto editor, edición, 15, perro, P1, punto y coma. Listo, en 15 tengo perro, P1, punto y coma. Es igual que haber definido un int y darle un nombre de variable n1, por ejemplo, de un número 1. En este caso yo le llamé p1 a mi variable. Entonces mi p1 ya es un objeto. ¿Un objeto de qué tipo? Del tipo perro. O dicho de forma más elegante, la variable p1 es un objeto de la clase perro. Esta p1 no tiene nada por ahora. Ha sido creada, pero sin sus atributos de nombre ni raza, ni los otros dos que hemos definido. Le voy a dar enter y a esta P1 P1.1. Punto. Texto editor, edición 16, P1. Punto. Lista de finalización con 4 elementos. Punto. Comience a escribir o use el desplazamiento quisiera para elegir, asignarle texto editor, edición 16, P1. quisiera asignarle el nombre, la raza, el dueño o el peso. Sin embargo, para hacer esto necesitaría un constructor para que al momento de crearlo pueda rescatar esos valores, porque por ahora es un objeto nulo, lo podríamos decir así. Voy a borrar esa última línea que estaba haciéndolo en vano. Y no hay mucho que hacer en esta parte porque a pesar de que está bien hecho la creación de este objeto P1, solamente tiene 4 atributos a los que no puedo acceder transparentemente. No puedo acceder directamente. Y además no puedo mostrarlo esto por mi TTS, por lo que no hay una forma explícita en la que yo le haya definido en que lo muestre. Para poder hacer esto, vamos a primero definir su constructor. Me voy a ir 20, abril, 21, 22, 23, 24, float, peso, punto y coma. Es P, E, es O, punto en blanco. después de mis atributos, vamos a definir el constructor que les decía. El constructor siempre es un método especial y es público. B, U, B, L, I, E. Espacio, texto editor, edición. Es especial porque todos los métodos, como lo hemos visto en la clase anterior dedicada a los métodos,
deberían retornar algo o especificar qué es lo que retornan. Si retornan un string, se le pone public string y el nombre del método. Si no retorna nada, un método, se le pone public void y el nombre del método. Justamente como el static void main en el que estábamos en la clase program. Sin embargo, el constructor Listo. es el único que no tiene que poner un retorno. Es lo único que lo diferencia de los métodos normales. El constructor es público siempre y luego de público su nombre, bueno, esto sería la segunda característica única. Su nombre tiene que ser el mismo de la clase. Public perro. Perro, R, O, perro.1 de 1. Abro y cierro Abrir paréntesis. paréntesis. Texto editor edición en blanco. Y luego abro y cierro llaves. Abrir llave. 28 cerrar llave. 27. Ya está. Entonces ya tengo mi constructor en la línea 25. 25 public perro abrir paréntesis cerrar paréntesis. Public perro, abro cierro paréntesis. En el 26 se abre las llaves. 26 abrir llave. 27. En el 27 ya puedo escribir el código del constructor y en el 28 28 cerrar llave. se cierra llaves. 27. El primer constructor que vamos a ver es el por defecto y es este. Este constructor por defecto no recibe ningún parámetro entre los paréntesis junto al nombre del método constructor perro. De hecho, si nosotros no poníamos ningún constructor, ni siquiera este por defecto, en específico el lenguaje C# nos facilitaba un constructor por defecto. Por lo que hicimos hace un momento en la línea 15 definiendo un objeto P1 de la clase perro, ya tenía los 4 atributos con un valor. ¿Qué valor? Valores por defecto. Los valores por defecto que C# provee son para las cadenas, la cadena vacía, y para los números, el número 0. Para los booleanos, el false. Y así, esos serían los valores por defecto. Ahora nosotros estamos creando un constructor por defecto, específicamente, por lo que el constructor por defecto que C# nos ofrecía se elimina. No pueden existir dos constructores por defecto. Y ahora que acabamos de crear el nuestro, pues solamente nos falta definir dentro del cuerpo del constructor cómo queremos que se construya el objeto. A la variable nombre propia de esta clase hago referencia. N, O, M, B, R, E, nom, espacio, text, igual, espacio, Igual a, comillas, abro comillas y le voy a poner NA. N, barra, A, en blanco, punto y coma, Entonces como nombre tiene NA. Raza, R, A, Z, A, espacio, igual, espacio, comillas, igual NA. barra, A, en blanco, punto y coma, Dueño, database U, E, dueño punto 1, 29 dueño, espacio, igual, espacio, comillas, comillas, punto y coma, cadena vacía. Y el peso, 0.12 de 3500 E, S, O, peso, espacio, text, igual, espacio, le pondré un buen 1. 1, punto y coma, Listo. Esto es arbitrario. Cualquier valor que se quiera poner acá se pone. Es un constructor por defecto, donde apenas yo llame a este constructor, su nombre va a ser NA, su raza va a ser NA, el dueño va a ser una cadena en blanco y el peso va a ser el valor 1. $31 cerrar llave, En una clase, vamos a ver esto más a fondo luego, nosotros tenemos varios pilares que tienen que respetarse, los pilares de la programación orientada a objeto. Por ahora, solo estamos entendiendo el cuerpo de la clase. Sabemos que una clase necesita un nombre,
que viene a continuación de la palabra reservada class. En este ejemplo es class perro. Sabemos que tiene atributos propios de esta clase. Para el ejemplo pusimos una cadena nombre, una cadena raza, una cadena dueño y un flotante peso. Sabemos que necesita constructores, y si nosotros no los definimos, en este caso específico de C# nos lo provee, nos da un constructor por defecto con valores por defecto porque no puede adivinar. Pero para el ejemplo actual hicimos un constructor por defecto propio, en el que a nombre le pusimos NA, a raza NA, a dueño una cadena vacía y a peso 1. ¿Cómo lo inicializamos? O sea, ¿cómo utilizamos este constructor en el código principal? Voy a irme hasta mi línea 15. 22, 21, 20 abril ya, 19, 18, 17, 16, 15, perro P1 punto y coma. Perro P1 punto y coma. Entonces, ya que existe un constructor por defecto, este objeto P1 no está creado del todo. Me voy a mi línea 16 y a P1 P1, espacio, le puedo dar igual a espacio, la definición, la inicialización de este objeto. New, esa es la forma en la que vamos a inicializar un objeto. N, E, W, New de nuevo. espacio, text editor edición 16 P1 igual neo perro punto 290 de 3505 P, E, R, R, O. New perro. Y abrimos, cerramos cerrar paréntesis, text, paréntesis, punto y coma. Cuando decimos P1 igual a new perro, paréntesis, paréntesis, estamos inicializando sus valores y todo lo que deba ser inicializado de este objeto P1 que es de la clase perro. Acabamos de llamarlo por el método constructor, por el constructor perro con paréntesis vacíos, no tiene nada por dentro, por lo que va a buscar en la clase perro un constructor que no reciba ningún parámetro, y es el único que acabamos de definir, el constructor por defecto. Ahora sí tenemos a nuestro objeto P1 de la clase perro correctamente inicializado. A la siguiente vamos a ver los demás tipos de constructores. Botón de contenido, adición, desbordamiento de Hasta nuevo el de siguiente, estudio. muchachones. Ejemplo 2 y un micro. Iniciar la reproducción.